Compartir el programa con el padre Oliveira Rossi y con Julio Gusto de Eduardo acompañarte. Pose Tirán. Placer. Brillante obra. Me gustaría que, ¿no es cierto, padre, usted que hizo el prólogo, ¿no es cierto?, en este aspecto, ¿cómo podríamos sintetizar que el liberalismo es pecado? Bueno, en primer lugar, lo que decíamos antes fuera de cámara, cuando hoy en el mundo moderno nos movemos ahora, estamos en el siglo XXI y nos encontramos con un enorme populismo, ¿no? Tanto de izquierdas como de derechas, pero sobre todo con ese progresismo galopante. Muchos jóvenes, cuando uno les habla de la contracara o la contrapartida de esto que sería el progresismo, todo lo que es el planteo actual de este populismo moderno, creen que la contrapartida es el liberalismo. Y cuando uno comienza a preguntarles, bueno, pero ¿qué entendés por liberalismo? Muchas veces no saben qué decir y creen que simplemente es la contrapartida del marxismo, el comunismo, en fin. Entonces, este libro ya de por sí tiene un título muy, pero muy, como decimos en el fútbol, muy picante, muy fuerte, muy claro. Sí, porque ya de por sí a uno lo interpela, ¿no? ¿Qué es el liberalismo? Bueno, primero, ¿qué es el libro? El libro es un libro clásico. Julio Pose lo está editando. El autor es Félix Ardáiz Albani y está escrito en un momento concreto de la España del siglo XIX, cuando nace el movimiento o el partido, así como se llama el Partido Liberal. O sea, en cuanto al liberalismo, hay que entender que primero nace como una especie de partido político en España y después comienzan a surgir sus ideas, pero en realidad las ideas venían de antes, del siglo mal llamado de las luces, que es el siglo XVIII, la Revolución Francesa. ¿Y qué plantea? ¿Qué es el liberalismo? ¿Por qué el autor le pone un título tan fuerte? El liberalismo es pecado, no es que es algo bueno, algo más. Porque es una ideología, como tal es un sistema cerrado de pensamientos que es independiente de la realidad extramental. O sea, que plantea el liberalismo, según las encíclicas famosas, la Libertas y otras más, que el valor supremo del hombre es la libertad. Supremo. Libertad que no es esa voluntad, es decir, ese apetito racional actuando, que es la autodeterminación del hombre, es la potencia del alma llamada la libertad, sino es como esa libertad que no tiene otro patrón de conducta que, en este caso para el liberalismo, el derecho positivo, por ejemplo, ¿no? Entonces hay libertad de expresión, libertad de enseñanza, libertad de publicación, libertad de lo que fuera, sin ninguna norma, y esto es bien propio del mundo moderno, si queremos. Por eso plantea este autor en el libro que el liberalismo es el pecado, prácticamente más que un pecado, es el pecado de origen, porque es el seréis como dioses y seréis quien va a decir que está bien o que está mal. Claro, uno le dice todo esto a un joven en el siglo XXI, y el joven dice, no, un momentito, padre, pero eso usted está haciendo un disparate, una barbaridad, porque, por ejemplo, hay muchos liberales que están en contra de, qué sé yo, no sé, pongámosle, la ideología de género. Entonces uno dice, bueno, ¿y por qué está en contra de la ideología de género? Bueno, ¿por qué no? Porque defiende la familia, perfecto. ¿Y hacia dónde? ¿Cuál es el valor supremo que están defendiendo? La libertad. Pero entonces si alguien decide ir contra el orden natural, entonces, bueno, no saben bien por dónde engancharlo. Bueno, habría muchas más cosas para decir, pero quiero decir esto sí, para cerrar brevemente, que esta ideología, sobre todo en los más jóvenes, que es a mí lo que más me preocupa, cuando uno le habla de liberalismo, lo único que intentan enmarcar dentro de esta palabra es el ámbito del capitalismo. O sea, ¿qué es? Porque cuando uno dice, no, liberalismo es pecado, entonces usted es marxista. No, usted es anticapitalista. Anticapitalista. No. Entonces, se van por un pensamiento, un modo de pensar, que de hecho, que es marxista, porque para el marxismo todo es la materia. Entonces creen que simplemente el liberalismo, cuando uno habla de liberalismo, solamente lo material, o sea, el liberalismo económico. No. El liberalismo económico es una consecuencia de una ideología llamada el liberalismo, que no admite como patrón o como regla del obrar más que la propia libertad, que por cierto es caída. O sea, en el fondo, en la raíz del fondo de todo esto se encuentra algo que se llama el pecado original, que hace que el hombre se desvíe de su propio eje, entonces termine decidiendo lo que está bien y lo que está mal según su propio antojo, ¿no?
Por eso, aunque no les gusta a muchos liberales, el padre del liberalismo en esto es Rousseau. Rousseau es el gran padre, el teórico o el iniciador. Que después hayan distintas vertientes. No, yo soy liberal, pero soy liberal libertario. No, yo soy liberal, pero soy liberal conservador. Bueno, vamos de vuelta a la fuente, estamos siempre en el problema. Por eso está bien puesto el título, el liberalismo es pecado. ¿Cómo podemos calificar el liberalismo? Es decir, ¿es un pecado grave? ¿Es un pecado venial? ¿Es un pecado? ¿En qué formas podemos identificar uno el pecado en ese aspecto? Bueno, muy buena la pregunta, porque la verdad que no hay un mandamiento que diga no serás liberal. Claro. Claro. Entonces hay que buscar, digamos, por qué razón. O sea, el título es provocativo, en Sardá Salvani concretamente. El padre Horacio Bojorge, nuestro gran amigo, puso una frase aún peor: el liberalismo es la iniquidad, ¿no? O sea, no solamente es un pecado. ¿Por qué? Porque si uno tuviera que encuadrarlo, digamos, dentro de los 10 mandamientos para darse cuenta de qué es lo que va contra la ley de Dios y por lo tanto constituye un pecado, debería decir que el pecado del liberalismo va contra el primer mandamiento. Porque el mandamiento primero dice: amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. El primer mandamiento, o como decimos acotadamente, amar a Dios sobre todas las cosas. Y quien plantea en su radicalidad, y no digo en algunos aspectos, como uno podría decir, decíamos antes, el capitalismo liberal, lo que fuere, porque son derivaciones, o sea, o la libertad de expresión, acá esto lo explica muy bien Sardá Salvani. Quien se mete en esta beta, uno podría decir que estaría encuadrado dentro de seguir contra el primer mandamiento. ¿Por qué? Porque ya no es Dios el que dice lo que hay que hacer, sino que es uno mismo, ¿no? Entonces, yo me pongo en el lugar de Dios. Este es el punto de por qué se podría decir que el liberalismo es pecado en ese sentido. Ojo, yo no estoy diciendo que entonces toda persona que adhiera a algo del planteo liberal es una persona que se va a condenar ni que es pecaminosa. Claro, no, porque puede ser, de hecho, muchas veces, la inmensa mayoría, estoy convencido, en gran parte por lo que le decía recién Julio, es porque ya en la iglesia hoy por hoy eso no existe más, no se predica más. Uno le pregunta a un sacerdote salido de un seminario habitual, digamos, no más normal, y dice, bueno, a ver, ¿qué es el liberalismo? Bueno, es un partido político más, una ideología más, pero no se va hacia el fondo. Pero lo propio entonces del liberalismo en cuanto a su raíz, desde el punto de vista moral, en lo profundo estoy hablando, es esto, es ir contra el primer mandamiento y no buscar entonces la ley de Dios y por lo tanto acomodar mi pensamiento y mi modo de obrar a la ley de Dios, sino a mi propia ley. Porque si la libertad es la ley suprema y no la ley divina, y entonces no queda otra opción que, bueno, manejarse según su propio criterio. Esto es lo que hace que muchas veces uno se encuentre con actitudes de liberales como de marxistas que perfectamente confluyan, porque es lo que decía Dostoyevsky, en gran parte de padres liberales surgen hijos comunistas. Uno dice, pero ¿cómo puede ser? ¿Qué otro disparate está diciendo el cura? ¿Cómo de hijos liberales surgen hijos comunistas? Si al parecer el liberalismo y el marxismo son las dos cosas que se chocan, contrapuestas. Uno va a decirle Rusia contra Estados Unidos, Cuba y contra un capitalismo liberal. No, pasa que no estamos hablando nada más que de vuelta del ámbito económico, que es donde siempre mucha gente no es capaz de trascender esa beta del liberalismo, sino de lo que se encuentra en el fondo. Para el liberalismo y para el marxismo, es uno mismo el que va creando la realidad, el que va haciendo la ley de sí mismo, sea que ese uno mismo sea el individuo personal o la mano invisible de Adam Smith, o sea que ese individuo sea el Estado totalitario marxista de Stalin, digamos, ¿no? Es por eso entonces que es como más que nada, el liberalismo y el marxismo son como dos caras de una misma moneda. Y históricamente hablando es algo parecido. Cuando se dividen las tres facciones en la Revolución Francesa, la izquierda, la derecha y el centro, ¿no? Los que eran unos jacobinos moderados eran los liberales, los girondinos. Se va a decir que era la gente del centro, los otros la gente de izquierda, clásicamente se los emparenta de esa manera. Pero por eso, ahí voy a decir la idea, por eso que uno se encuentra a veces en las marchas, en las manifestaciones, por ejemplo, el aborto, o por ejemplo, la ideología de género, puntualmente el aborto, porque lo hemos tenido muy cercano acá en Argentina,
que en el bando del pañuelo verde, o sea, la gente que estaba en favor del aborto, se encontraba ahí a gente marxista y a liberales capitalistas. Pero entonces, ¿por qué? Si supuestamente, y bueno, porque cada uno decidía sin ninguna ley suprema, ni orden natural, ni orden sobrenatural, bueno, que es mejor entonces despenalizar el aborto y entonces permitirlo y abrirlo. Y con esto en muchísimos ámbitos. Por eso hay un concepto más que yo quería traer acá a la mesa, que algunos jóvenes hoy están usando, más que liberal, libertad, etc. Hay un concepto que está mezclado y que engendra bastante bien este tema, que es los liber progres. Los liber progres son los que son mezcla. Sí, liberal.